Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hacerte una reflexión muy cortita que creo que es muy importante antes de empezar a afrontar los miedos y elaborar nuestro plan de recuperación y de exposición a todas esas situaciones que nos causan ansiedad. Y esta reflexión es la siguiente. Todos tus miedos son en realidad un solo miedo. No tienes miedo a todo, solo tienes un único miedo. Y voy a explicarme un poquito mejor. Mira, seguramente la primera vez que tuviste ese ataque de pánico, esos síntomas o esas sensaciones molestas que te asustaron, pues a lo mejor fue en un centro comercial o en un autobús, en un transporte público. Y ahí entonces te asustaste. No sabías quizá lo que te estaba pasando, no sabías por qué experimentabas esas sensaciones tan molestas y empezaste a cogerle miedo. Y la consecuencia, yo creo que esto lo hemos hecho todos y es por ahí por lo que entramos en trastorno de ansiedad, es que empezamos a evitar ese sitio, pues ese centro comercial donde te dio o ese transporte público. Y bien, asociamos ese ataque de pánico a ese lugar donde nos dio y ahí comenzamos esa evasión o esa evitación que refuerza más el miedo. Pero con el tiempo, fíjate que si te das cuenta, empezamos a asociar ese miedo a los síntomas, a diferentes lugares o situaciones, a diferentes cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, a lo mejor empiezo a tener miedo de ducharme y de meterme en la ducha, como algunos me decíais, o de estar cocinando, o de ir al trabajo, o de ir a una reunión con los amigos, o de tener un acto social. Empezamos, a expandir ese miedo, a asociarlo con diferentes situaciones o diferentes eventos. Y bueno, como me decís, es que le tengo miedo a todo. Y no es que le tengas miedo a todo, simplemente tienes un único miedo. Y ese miedo es a cómo te sientes en esas situaciones y a esos pensamientos también que tienes, sobre todo intrusivos o ansiosos también en esas situaciones. Por tanto, no es que le tengas miedo a todo. El único miedo es en realidad el miedo a cómo te estás sintiendo realizando esas tareas en esas situaciones o en esos contextos en los que te encuentras y a esos pensamientos ansiosos que recorren tu cuerpo en esos momentos. Y esto me parece interesante hacerte esta reflexión porque quiero que te des cuenta de que hemos asociado el miedo casi con los tite, con un pegamento a todas esas situaciones y eventos, pero en realidad el miedo no está ahí. El miedo no está en las situaciones ni en esos lugares. El miedo está siempre en esas sensaciones internas, en ese miedo a lo que sentimos y a lo que pensamos cuando estamos ahí. Y esto que te podría parecer malo, en realidad es una buena noticia, porque en realidad no tenemos que hacer frente a 50 situaciones o a 50 lugares diferentes. Simplemente tenemos que hacer frente o enfrentar un único miedo, que es ese miedo al miedo, porque en realidad el trastorno de ansiedad se produce cuando le cogemos miedo a unas sensaciones internas, ¿no? A cómo sentimos y a cómo pensamos en esas situaciones, ¿no? Le cogemos miedo al miedo. Por eso la ansiedad o el trastorno de ansiedad es que desarrollamos ese miedo al cómo nos sentimos en esas situaciones. Y sí que es cierto que cuando diseñamos un plan de exposición y de recuperación, que lo vamos a ver en el próximo vídeo, nos vamos a ir enfrentando a todas esas situaciones. Pero quiero que pienses que en último lugar no estás enfrentando los lugares ni las situaciones, siempre estás enfrentando cómo te sientes en esos lugares y esas situaciones. Lo que pasa es que, como te digo, si llevas mucho tiempo en ansiedad o, por ejemplo, como yo que desarrollé una agorafobia, ya tenía miedo a todo, tenía miedo a salir a la calle, tenía miedo a pasear al perro, tenía miedo a hablar con personas, tenía miedo a ir a trabajar, tenía miedo a ir al teatro, a ir al cine, a cualquier cosa, porque tenía miedo a cómo me sentía, a unas sensaciones y a unos pensamientos internos. Todos mis miedos en realidad se reducían a uno solo, que es el miedo a cómo me sentía. Y por eso, cuando hablamos de afrontar y aceptar los miedos, siempre en realidad estamos hablando de afrontar y aceptar un único miedo, que es el miedo a nuestras sensaciones y sentimientos internos. Por eso cuando me decís, es que yo le tengo miedo a todo, yo te digo, no, tienes un único miedo, que es el miedo a cómo te sientes. Y ese miedo se ha extendido a un montón de lugares, de situaciones o de incluso personas, ¿no? Lo has ido añadiendo ahí como con pegamento con los tite porque le has cogido miedo al miedo. Entender esto es importante porque, simplifica mucho el camino de recuperación. Ya no tienes que enfrentarte a 50.000 situaciones y a 50.000 cosas. Simplemente vas a tener que enfrentarte a un único miedo, que es a esos sentimientos, a cómo te sientes y a esos pensamientos ansiosos, ¿no? Que también aparecen en ese momento. Por eso recordate que las situaciones en sí mismas no causan pánico. El trastorno de ansiedad no va de miedo a las situaciones, va de miedo a las sensaciones y el miedo
miedo a los pensamientos. Y eso es lo que tenemos que afrontar y, como siempre, dejar de evitar, porque ya sabes que la evitación siempre empeora las cosas. Si dejamos de evitar por eso las situaciones, ya sabes que más el pánico se refuerza. La evitación es esa gasolina del miedo, de la ansiedad. Y recuerda eso, que solo hay un único miedo, y esto yo creo que también pues te simplifica, ¿no?, el camino de la recuperación, que no tienes que afrontar 20.000 cosas diferentes, solo tienes que afrontar una, que es cómo te sientes y cómo piensas en esas determinadas situaciones. Nunca será la situación lo que tenemos que manejar, sino lo que tenemos que, digamos, manejar, que bueno, no me gusta mucho esta palabra, es a cómo nos sentimos en esas situaciones. Y de ahí el plan de recuperación, lo único que se trata es de ir, digamos, exponiéndose a diversas situaciones, pero no por las situaciones en sí, sino por lo que sientes en cada una de ellas, porque ya te digo, como has estado mucho tiempo evitando, has asociado ese miedo con un montón de situaciones diversas, o incluso con casi todo, ¿no?, como hice yo, y eso ha ido minando y erosionando tu confianza. Por eso es necesario esa exposición a las situaciones, pero que en última instancia lo que tenemos que hacer es aprender a responder adecuadamente a ellas, a no entrar en esa espiral de más miedo al miedo y a comprender que no existen infinitos miedos, que solo existe a uno, que es el que tenemos que encarar. Y créeme que cuando tú afrontes ese único miedo, te va a valer muchísimo para la vida, en muchísimas situaciones futuras que van a valer, porque tú vas a dejar de tener miedo de ti mismo, de cómo te sientes y de lo que la ansiedad te hace sentir. Bueno, pues solo quería hacerte este pequeño vídeo y esta pequeña reflexión. En el próximo vídeo ya vamos a empezar a diseñar un plan de recuperación, de exposición, para retar y afrontar los miedos. Y vamos a ver también los errores y cómo realizarla de forma correcta. Bueno, como siempre, muchas gracias por ver este pequeño canal y este vídeo. Déjame un comentario o un like si la información te gusta y resuena contigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.